comenzar con la segunda parte de nuestra actividad respectiva. Vamos aquí a ver el siguiente texto, el texto número 3, por ejemplo, que les había justamente dejado ahí. Y ahora vamos a leerlo y vamos a ver en dónde está esa idea principal, qué tipo de texto es, de qué me está hablando el texto. Así que vamos a comenzar. El texto no es un texto tan largo, es un texto moderado. Así que vamos a ver qué nos habla. Mi texto 3 comienza así. En 1910, un médico de Chicago, Estados Unidos, James Henry, atendía a un paciente que presentaba síntomas que no podía relacionar con ninguna enfermedad conocida hasta esa época. Anemia, fatiga, dolores en el pecho, en el abdomen, hinchazón de manos y pies, gran propensión a infecciones, retardo en el crecimiento, problemas de visión y parálisis facial. Es un hombre que está padeciendo bastantes, digamos bien. Sin embargo, al realizar un examen de sangre y observar los glóbulos rojos, se dio cuenta de que gran parte de ellos tenía una forma de hoz anormal, nominándolos como células falciformes. Digamos así, todos esos síntomas y otras fallas psicológicas más graves eran explicadas por esta forma extraña de los eritrocitos. La consecuente disminución del transporte de oxígeno a través del cuerpo y hacia la célula. En 1923, otros médicos e investigadores demostraron que el fenómeno de la formación de células falciformes se hereda como un rasgo autosómico dominante, es decir, un cromosoma distinto a los sexuales X o Y lleva el alelo que codifica para una hemoglobina defectuosa. Cuando tanto el cromosoma de la madre como el del padre llevan este alelo, como cigoto recesivo, la persona presenta la enfermedad y sus graves síntomas. Cuando la persona presenta solo un alelo heterocigoto que codifica para el defecto, ella no muestra síntomas de la enfermedad y tiene glóbulos rojos en su mayoría normal. Se acabó el texto. Es un texto muy largo y su mensaje es bastante curioso. Así que antes de señalar el tipo textual, de ver la idea principal, lo primerito que vamos a hacer es señalar el tema. Así que les presento. A ver, chicos, digan ustedes con sus propias palabras, ¿cuál es el tema de este texto 3 que acabamos de leer? ¿Qué me habla? ¿Eh? ¿Cuál es el tema que aquí el autor me está desarrollando? ¿Me está explicando, me está detallando, me está indicando? ¿Cuál es ese tema? A ver, ¿qué me dicen ustedes, colegas? ¿Qué me proponen? El tema de esta tercera lectura. Ya recuerden una vez más que el tema engloba a todo el texto. No hay ni una sola oración que va a estar alejada del tema del texto. Así que, a ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál sería el tema de la tercera lectura que estamos viendo aquí? ¿Cuál es el tema? A ver, ¿qué me dicen? Fíjense bien, mírenlo bien, miren bien ese texto. ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está comentando el autor? ¿Qué me está indicando el autor? ¿Qué me quiere presentar? ¿De qué me quiere informar? ¿Cuál es ese tema? ¿Bien? ¿Qué me dicen por ahí, colegas? ¿Qué me dicen? Anímense. Hagan ese esfuerzo. ¿Qué lo pueden encontrar? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema del texto? ¿Alguien por ahí? Tema del texto. Tema de ese texto 3 que estamos justamente leyendo. ¿Cuál es el tema? ¿De qué me está hablando? Está hablando de James Henry,
de Chicago, de los cromosomas X o Y, de las manos, de los pies, de las células. ¿De qué me está hablando exactamente? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué me proponen? Propónganme algo. Por ejemplo, si lo me dice de los cromosomas X o Y. Si observamos, por ejemplo, acá, solamente ha habido una defecto de mención los de esos cromosomas cromosomas. X y Y sus consecuencias. Vamos a ver. Esa bonita idea que me has dicho, Vamos a ver aquí, vamos a analizarla con calma. Como les decía, solamente hay una mención de los cromosomas X y Y acá, aquí justamente. Hasta ahí, todo muy bien. Hasta ahí, todo perfecto. El detalle es que, como nos pasó con el primer texto que vimos en el que señalamos sobre el estrés, por ejemplo, la primera que me dijeron fue sobre el estrés, los cromosomas X y Y, cuando hay un problema en ellos, va a generar algo. Pero, por ejemplo, aquí me dijeron los efectos o las consecuencias que puede traer. Por ejemplo, hay que precisarlo un poquito más, porque el autor aquí en el texto me ha mencionado especialmente un problemita, un detalle, una consecuencia específica que cuando estos cromosomas tienen algún problema, van a generar. Y ese justamente es el tema. De todo lo que comenzó a hablar el texto, primero con el ejemplo de James Henry sobre esta persona que encontró, y luego lo que los demás científicos han ido analizando lentamente. Así que, ven, piénsenlo ahí un poquitito. Hay algo, y una palabrita en el texto, un término en el texto, que va a señalar justamente a ese tema. El cromosoma X y Y, cuando hay una falla en ello, va a generar una serie de consecuencias, pero el autor menciona especialmente una que trae otras consecuencias más para la persona que tiene ese problema. ¿Está bien? ¿Qué me dicen? Problemas genéticos, por eso es muy general, Wilmer. Tenemos que ser precisos. Claramente trae problemas genéticos, pero hay un problema genético que es el cual me están ahí, en ese texto hablando. Hay un problema que ocurre ahí, que luego genera una serie de dificultades y enfermedades cuando ese problema aparece y la persona lo tiene, por ejemplo. Así que, a ver, ¿cuál es ese? Síntomas y fallas fisiológicas en los cromosomas X y Y. Ya, fallas de cromosomas X y Y. Ajá. Una vez más, me está faltando ese problema. Miren aquí, escuchen aquí, miren aquí, colegas, para que ustedes se den justamente cuenta. Al inicio, el autor me presentó un caso. El caso del médico James Henry y del paciente que él tuvo. Este paciente prácticamente era un hombre atormentado, tenía una serie de problemas, por ejemplo. Anemia, fatiga, dolores, hinchazones, parálisis. Era una enfermedad andante el pobre hombre, por ejemplo. Cuando él analizó a este paciente, se dio cuenta que por más que daba 1000 vueltas para buscar la enfermedad, no la encontraba. No encontraba qué era lo que tenía esta persona exactamente. ¿Por qué desarrolló tantos problemas? Cuando luego de ello hizo un análisis de sangre, él encontró la causa de todo. Él encontró que las células de este paciente, especialmente los glóbulos justamente rojos, tenían un detalle, una forma que no era común, una forma, como puede justamente en forma de hoz, y que él llamó de una manera, la llamó células falciformes. ¿Ya? Cuando él encontró estas células falciformes, él pudo decir, ahora ya sé por qué razón el paciente que yo tengo está de esa manera. Cuando encontró esas células que él llamó falciformes, logró descubrir qué era lo que le pasaba a este hombre. Luego en el texto me han mencionado por qué pueden ocurrir en una persona, por qué se pueden formar en una persona las células llamadas falciformes que James Henry, había encontrado. Y ahí recién me hablan de qué? De los cromosomas X y Y como causante de ello, por ejemplo. Y de que si tengo de repente el padre y la madre
justamente tiene esa falla en el cromosoma, el hijo lo va a tener. Y si solamente lo tiene uno, no lo va a desarrollar esas células falciformes. Así que, si ustedes se dan cuenta, si estamos buscando ese tema, estamos buscando esa prisión, ese que me dice Jenny, las células falciformes, ese es mi tema. Incluso podríamos decir, el descubrimiento de las células falciformes. Porque esas células, cuando se encontraron, cuando la descubrió ese doctor, James Henry, logró al fin explicar el problema que tenía el paciente. Por esa razón, mi tema debe ser las células falciformes o el descubrimiento de las células falciformes. Ahora viene, entonces, en este caso, la segunda pregunta que les hago. Ya tengo mi tema. Ya tengo mi tema. Viene ahora el segundo punto. ¿En dónde está la idea principal? Ya tengo el tema, ya encontramos el tema, las células falciformes. ¿En dónde está la idea principal? A ver, colegas, díganme, ¿dónde encuentro la idea principal de este texto? ¿Bien? Ya tenemos el tema, ya sabemos de qué estamos hablando en el texto. ¿Dónde está la idea principal de esta lectura? ¿Bien? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me presentan? ¿Qué me señalan? ¿Qué me indican? ¿Cuál es esa idea principal que este texto desarrolla? ¿Dónde la encuentro? ¿Está al inicio? ¿Está al final? ¿Está en el centro? ¿Al inicio se repite al final? ¿No está en el texto? ¿Dónde la encuentro? A ver, ¿qué me responden a ello? ¿Qué me responden, colegas? A ver. Me parece que está al inicio, justamente, me dice Marley. A ver, vamos a ver si está al inicio. Si vemos que al inicio pensamos la idea principal, lo primero que me doy cuenta es que la primera oración de mi texto me habla sobre el paciente de James Henry. Si es que esa sería la idea principal, todito, hasta la última línea del texto tendría que hablar sobre este paciente y sobre James Henry. Pero luego me doy cuenta que no se vuelve a mencionar ni al paciente ni tampoco a James Henry. Por lo tanto, no podría ser la primera idea principal, porque la idea principal es la que luego todo el texto menciona, todo el texto señala, especifican, detallan, aclaran. Luego ni siquiera me han vuelto a mencionar a James Henry, me han hablado de otros doctores más. Por lo tanto, al inicio no está esa idea principal. Recuerden que el tema eran las células falciformes, recuerden eso que justamente estábamos viendo. Si ustedes ven, las células falciformes primero aparecen acá. Aquí aparece el nombre de células falciformes. Aquí está, aquí está. Y luego, miren lo que dice, miren la palabra que está después de esas células falciformes. Así, luego de todo lo que he mencionado, así, todos estos síntomas, ¿síntomas de quién? De los que está detallando James Henry, y otras fallas fisiológicas más graves eran explicados por esta forma extraña de los eritrocitos y la consecuente disminución en el transporte de oxígenos a través del cuerpo y hacia las células. O sea, me refería a todo el párrafo hasta justamente hasta la célula, por ejemplo. Allá. Por esa misma razón, ahí, si ustedes pueden apreciar, en este caso, idea principal, la voy a encontrar no al principio, tampoco al final, sino en el centro. Ahí está. Porque todo esto que se menciona aquí, que está subrayado, todo luego, después, en ese año 1923, está intentando confirmar, corroborar, señalar realmente ahora por qué esas células que encontró James Henry son como son. ¿Qué las genera? ¿Por qué son de esa forma? Y todo hasta el final del texto me explica de ello. Por esa razón, así se está, estaba en el centro, así estaba en el centro. Y por tal motivo, ya que mi texto tiene la idea principal en ese centro, ahí lo estamos subrayando, mi texto de tipo pues, centralizante, por ejemplo. Ahí está. Texto de tipo centralizante.
¿Ah? Y para acabar esta parte, luego irnos a practicar un poquito con un texto ya con alternativas. Vamos a esta última lectura a ver qué también ubicamos a la idea principal. Bien, voy a avanzar ahora a la última lectura de este punto. Lectura que tampoco es muy extensa. ¿Ah? Moderada es, moderada. Veamos qué me dice este texto número 4. Vamos a leerlo con calma y vamos a ver dónde está esa idea principal. Comenzamos. El texto comienza así. El objetivo de los análisis filogenéticos es estimar la filogenia de un grupo de seres vivos. Esta se presenta en un árbol genético, un árbol filogenético, que nos indica las relaciones ancestro-descendiente y por ende la historia evolutiva del grupo en estudio. Los árboles filogenéticos pueden ser estimados mediante diversos justamente algoritmos. Ejemplo, en este caso, parsimonia, máxima, verosimilitud, inferencia bayesiana, etc. Todos poseen una terminología propia y cada parte de su nombre. Una forma de inferir una hipótesis filogenética es mediante la búsqueda de homologías entre las especies, indicios de descendencia con modificaciones, ya sea utilizando caracteres morfológicos o moleculares. Ambos. Las homologías de los caracteres reflejan el grado de parentesco entre los organismos, relación ancestro-descendiente. Desde el punto de vista evolutivo, las homologías son evidencias de descendencia común, es decir, caracteres que presentan los organismos que pertenecen a un mismo linaje. Adicionalmente, es posible que los organismos muestren similitudes, pero debido a la ancestría, en ese caso se denomina analogías u homoplasias. De esta forma, la biología evolucionista procede en la reconstrucción del árbol de la vida a través de la estimación de las relaciones filogenéticas o genealógicas entre los organismos, en donde podemos visualizar gráficamente cómo las especies comparten ancestros recientes y lejanos para luego proponer clasificaciones. Y termina el texto. Mi texto, de manera general, me está hablando de la filogenia. Me está hablando de la filogenia. Y la investigación que la filogenia hace para encontrar y para elaborar los llamados árboles filogenéticos, donde podremos ver justamente a través de la comparación, por ejemplo, a nuestros ancestros y los elementos en común que podemos tener, los que nos van a vincular a un mismo linaje, a un mismo lugar, a una misma especie, a una misma rama, por ejemplo. Y mi texto ahí acaba. Ahora, partiendo de que mi tema se centra en la filogenia y específicamente en el análisis que realiza la filogenia, yo les consulto, colegas. Aquí, en esta lectura que acabamos de ver, que acabamos de leer, ¿dónde se encuentra la idea principal? A ver, ¿ustedes qué me dicen ahí, colegas? ¿Dónde está la idea principal? Recuerden que mi tema se centra en la filogenia y la labor que esta filogenia desarrolla, por ejemplo. ¿En dónde está esa idea principal? ¿Dónde la puedo encontrar? A ver, ¿quién me da alguna idea? ¿Estará al inicio? ¿Estará al final? ¿Estará de repente en el centro, como hemos visto? De repente está al inicio y se repite al final con otras palabras. O de repente es un texto paralelo y no hay idea principal. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué me presentan? ¿Qué me señalan? Calma, miren bien, recuerden, el tema se centra en el texto, en la filogenia y el análisis que ésta realiza. ¿Dónde está esa idea principal? ¿Dónde la encuentro? ¿Está al inicio? ¿De repente está al final como una conclusión? ¿De repente está al inicio o al final? Tal vez está en el centro. ¿De
De repente no está en ningún lado, de repente es un texto paralelo. A ver, ¿quién me da alguna idea? ¿Dónde encuentra esa idea principal? ¿En dónde la puedo ubicar en el texto? Inicio y final. Inicio y final me dicen por acá. A ver, vamos a confirmar. Aquí confirmamos todo, dice lo bonito, confirmamos siempre todo. Si yo veo al inicio, justamente me dice así, una vez más lo voy a leer, al inicio nada más. El objetivo del análisis filogenético es estimar la filogenia de un grupo de seres vivos. Este se presenta en un árbol filogenético que nos indica las relaciones ancestrodescendientes y por ende la historia evolutiva de un grupo de estudio. Perfecto, hasta ahí. Si ahora yo digo que también se encuentra al final, a ver, vamos a leer lo que dice al final, la última oración. Dice así la última oración. De esta forma, la biología evolucionista procede en la reconstrucción del árbol de la vida. Árbol de la vida, árbol filogenético, ya veo aquí elementos comunes, puede ser esto encuadrado, vamos a ver, vamos a seguir leyendo. A través de la estimación de las relaciones filogenéticas, árbol filogenético, relaciones ancestro-descendiente, semejante, está parecido, sigamos leyendo, o genealógicas entre los organismos en donde podemos visualizar gráficamente, claro, en el árbol filogenético, cómo las especies comparten ancestros recientes y lejanos, ancestros descendientes, ahí está, para luego proponer clasificaciones, o sea, ubicar los diversos grupos en los que se dividen a diversas especies. Claro, claro, está al inicio y está al final. ¿Ven cómo aquí se presenta un texto de tipo encuadrado? Ahí está la idea principal. Todo lo que viene después es mencionar justamente este análisis que hace la filogenia, por ejemplo. Y luego, al final, lo repite lo mismo, pero con otras palabras. Ya no me dice árbol filogenético, me dice árbol de la vida. Ya no me dice al inicio relación de ancestros descendientes, sino que me dice relación justamente de ancestros recientes y ancestros lejanos. O también relaciones filogenéticas, por ejemplo, o genealógicas. Ven cómo lo mismo que está al inicio está aquí, es lo mismo, solamente que con otras palabras. Y por eso este sí es un ejemplo de texto de tipo encuadrado. Ahí está nuestra lectura correspondiente. Y lo pueden ver, recuerden, si mi texto es encuadrado, ahí está, qué bien, ¿no ven? Qué bien, muy bien cómo le ha respondido. Lo mismo que está al inicio, lo vamos a encontrar al final, solamente que con palabras distintas. Lo vamos a encontrar referencias, vamos a encontrar elementos que claramente se van a asemejar unos con otros, solamente que en forma distinta. Así que, muy bien, ahí está nuestro texto correspondiente. ¿Ya? Ahora sí, vamos a practicar con un texto ya con alternativas para ver cómo estamos aquí entendiendo y siguiendo mejorando la comprensión lectora. Así que, desde un momentito aquí de la diapositiva, voy a poner una vez más un texto aquí ya con alternativas para que podamos avanzar en nuestra lectura. Así que, a ver, un momentito aquí, vamos a colocarlo. Aquí está el texto. Voy a volver a proyectar aquí mi pantalla y vamos a analizar esta lectura y vamos a responder algunas preguntas ya con alternativas sobre lo que el texto me está indicando. ¿Ya? Así que vamos a comenzar aquí. Mi lectura justamente dice así. Veamos de qué nos habla. Dice así. El último paso en la formalización de una teoría científica consiste en transformarla en matemáticas. ¿Ya? Miren ahí. El último paso en la formalización de una teoría científica consiste en transformarla en matemáticas. Como cada palabra del lenguaje se define de un modo cada vez más preciso, su significado específico llega a residir en sus relaciones con otras palabras. Dichas relaciones adquieren la fuerza de axiomas, algo justamente, podríamos decir, firme, seguro, incuestionable, semejantes a los que definen las relaciones esenciales entre, por ejemplo, los puntos y líneas.
de la geometría euclidiana. Los científicos que estén familiarizados con un sistema tal de definiciones y axiomas pueden, pues, intercambiar mensajes inequívocos. No hay peligro de entender erróneamente el enunciado. Por ejemplo, en el benceno, los átomos de carbono forman un hexágono regular. ¿Por qué este enunciado se puede entender sin ningún tipo de problema? Porque un hexágono regular es una figura bien definida. Por lo tanto, no hay ambigüedades, no hay elementos que me hagan dudar sobre lo que está diciendo ahí, sino que es claro y directo. Seguimos leyendo. El concepto matemático de número es muy preciso. El enunciado, una vez más, un átomo de carbono neutro tiene 6 electrones, es del todo manifiesto, pues es comprensible y susceptible a verificación, en principio por un observador. Hasta este primer párrafo que estamos leyendo, hasta esta primera parte, el autor me está señalando algunos ejemplos en el cual vemos que si yo soy un científico, por ejemplo, y quiero presentar mis descubrimientos, un elemento importante para hacerlo de manera adecuada será utilizar a las matemáticas. Según el autor me está indicando que si yo quiero presentar mis elementos claros, precisos, donde ya no haya alguna ambigüedad, algún término en doble sentido, alguna palabra que cambie de contexto en contexto, necesito requerir a la matemática, según lo que me dice el autor de la lectura. ¿Ya? Eso es lo que aparece en el primer párrafo. Los ejemplos del benceno y del átomo de carbono, por ejemplo. Vamos al segundo párrafo. Miren lo que dice el segundo párrafo. Comienza de esa manera. Así pues, el lenguaje ideal de la comunicación científica, se encuentra en las matemáticas. Por su propia esencia, las matemáticas son inequívocas y universalmente válidas. No solo los modelos matemáticos chinos e hindúes utilizan el simbolismo estándar del álgebra europeo. Los antiguos matemáticos chinos descubrieron el teorema de Pitágoras independientemente de sus contemporáneos griegos, y los antiguos matemáticos hindúes jugaron con números enormes mucho antes de que los cómputos astronómicos los necesitaran. El afán por expresar todo conocimiento científico en términos matemáticos es una consecuencia elemental del modelo de ciencia que tenemos. En búsqueda de un consenso, tenemos que alcanzar este mecanismo para construir mensajes de un grado máximo de claridad y precisión. Aunque podamos sospechar lo que sea sobre las limitaciones que tendría una descripción en términos matemáticos de la expresión humana, el lugar central de las matemáticas en las ciencias naturales es merecido y adecuado. Y termina el texto ahí. Se acabó el texto. Un texto un poquito más largo, pero que el autor dice las cosas bien claras. Así que, antes de pasar a las preguntas que vamos a ver, primero la pregunta que siempre debemos saber responder. La pregunta del tema. Díganme ustedes, colegas, luego de esta lectura que acabamos de analizar, que acabamos de leer, ¿qué tema el autor me quiere comunicar en este texto? A ver. Las teorías científicas, ¿por qué me están indicando? ¿Ya? ¿Hay mención de las teorías científicas? Sí hay mención, pero hay algo más que está faltando, hay algo más que me está faltando, porque no todo ha sido teorías científicas. Hay algo que el autor me quería mencionar, que esas teorías científicas tienen que utilizar. A ver. ¿Qué me dicen? Piénsenlo ahí.
Fíjense bien. Teorías científicas también están diciendo. Pero las teorías científicas han sido una parte del texto, hay algo más. Porque el autor me dice, si yo, por ejemplo, pongamos el caso, yo soy científico y quiero crear una teoría o voy a presentar mi teoría, necesito algo. Algo necesito para ella. ¿Qué necesito? Sobre la importancia de las matemáticas y las ciencias que sustentan en las matemáticas, por ejemplo. ¡Ah! Ahí está Marley, muy bien. El autor del texto me dice que si yo, por ejemplo, soy científico y quiero expresar mis teorías, mis conocimientos, mis descubrimientos, necesito a las matemáticas. Por lo tanto, el tema será Centralizado. la importancia de las matemáticas en las ciencias naturales. Ahí está mi tema. Ahí está el tema de lo que estamos hablando. El autor me está diciendo, si tú quieres crear justamente una teoría, vas a presentar tu teoría, y no quieres que haya ambigüedades, o que de repente otro científico te diga, esto no se entiende, esto está mal planteado, esto no está claro, entonces exprésala en lenguaje matemático. Porque según el texto, el lenguaje matemático es inequívoco y se va a entender en todo momento y en todo lugar. ¿Tendrá limitaciones? Sí las tiene, especialmente para desarrollar el aspecto de la expresión de los seres humanos, porque somos bastante complejos, no somos máquinas. Pero para las ciencias naturales, la matemática, y cito justamente a la parte de lo que es el autor al final, es merecida y adecuada para utilizarlas en ella. Y si vamos más allá, las matemáticas son exactas. Claro que sí, como tú me estás diciendo justamente, Marley, claro que sí. Y al ser exactas, cada enunciado que se vaya a formar con el lenguaje matemático se va a entender claramente. Listo. Ya tengo el tema. Ya tengo el tema. Ahora sí, me voy a las preguntas. Vamos aquí. Avanzo mi lectura. Comenzamos con la primera pregunta. La primera pregunta creo que ustedes ya la pueden encontrar rápidamente. El autor del texto se centra en que ya ustedes lo han pensado y seguramente ya lo ven ahí. Esta lectura, el autor en qué se centra. Díganme la respuesta, colegas. Díganmela a ver. Por ejemplo, me dicen por ahí. Ajá. Si vemos esa A, que también me indica Marley, por ejemplo, y también Beatriz me lo propone, la A, ¿no? Claro que sí, no hay duda, tiene que estar en esa A. Las matemáticas como lenguaje ideal de la ciencia, es lo que justamente hemos estado señalando, en lo que es la parte de la lectura, en lo que usted mismo había justamente señalado, esa es la parte central de lo que el texto quiere justamente desarrollar. Exacto, Jenny, es la A. Ahí está. Pero lo que siempre, primero comenzamos nosotros formulando nosotros primero las ideas y luego vamos a las preguntas cuantitativas y las comparamos y se vuelve más sencillo incluso a veces. ¿Ya? Vamos a una segunda pregunta. A ver, en el texto el verbo transformar se puede reemplazar por... A ver, vamos a retroceder al texto un momentito. A ver, ¿dónde está esa palabra transformar? Retrocedo a lo que es nuestra lectura y vamos a buscar en dónde se encuentra esa palabrita transformar para analizar justamente cómo es que se va a tomar en el contexto de nuestra lectura. Así que a ver, vamos a buscar la palabra transformar en el texto, vamos a buscarla adecuadamente y vamos luego a analizar cómo es que el autor la está tomando, el significado que ahí le está brindando. Así que aquí está justamente el inicio. Ahí está, al inicio estaba mirando esa palabrita. La primera oración dice justamente así. El último paso en la formalización de una teoría científica consiste en transformarla en matemáticas. O sea, voy a cambiar lo que es ese lenguaje que expresa mi teoría a un lenguaje matemático. Así que, teniendo en cuenta ello,
Teniendo en cuenta que la idea de transformar involucra ese cambio que se va a realizar de lo que se ha postulado científicamente para transformarlo en matemática, en lenguaje matemático, y expresarlo así, vamos ahora a nuestra segunda. A la primera, ahí está la segunda. ¿Qué me responden? Modificar, revertir o traducir. ¿Cuál será la respuesta? La A A. ver. La A me dicen modificar, por ejemplo. Primera respuesta. ¿Alguien más? A ver qué más me dicen los demás que me están escuchando. Cuando se habla de transformar en la lectura, me refiero a qué. A ver, recuerden, en el texto indicaba transformar como cambiar. Cuando voy a justamente formalizar mi teoría científica, voy a cambiar lo que está ahí a un lenguaje de tipo matemático. Jenny, Beatriz, Wilber proponen la A, y Walter me dice la C, y Marley me dice la A. Vamos a ver. Estas dos palabritas son muy parecidas. Modificar y traducir. ¿Ya? Son parecidas, pero tienen diferencias. Por ejemplo, si yo hablo de modificar, lo primero que me consulto con ello, ¿modificar en qué sentido? Porque la palabra modificar es extensa. Yo puedo modificar la forma o el fondo. Puedo modificar de repente un postulado de mi teoría, puedo modificar de repente el objeto de estudio, puedo modificar la conclusión, pero modificar es muy general. Si estamos hablando en el texto de forma precisa de que lo que voy a hacer es cambiar para que se formalice mi teoría, la voy a cambiar a un lenguaje matemático, entonces ahí ya no solamente modificar, es trasladar ideas a otro lenguaje. Y si hablamos de trasladar ideas a otro lenguaje, ahí estamos hablando de traducir, por ejemplo. Ajá, por eso era la C. Claro que sí. Hay que saber ahí seleccionar las palabritas, recordando siempre esos significados que aportan. Exacto. Ahí, por ejemplo, me dice Jenny. Por eso, así aparecen, así. Te ponen ahí las palabras que son sinónimas y te hacen caer ahí. De repente tú eliges esta y me doy cuenta que había otra que representaba la idea de forma más clara. Por eso hay que tenerle cuidado. La palabra era traducir. Traducir el lenguaje de esa teoría al lenguaje matemático, trasladarlo a ese lenguaje. Ahí estaba la palabra traducir para presentar. ¿Ah? Vamos a la siguiente. Tercera preguntita, avanzo aquí. Mi tercera pregunta comienza con incompatibilidad. Incompatible, recuerden, incompatible. Busco la idea que se opone, niega, contradice al texto. Dice así, primero la leemos. Resulta incompatible con lo planteado por el autor afirmar que, veamos las tres primeras ideas, el uso del lenguaje matemático incorpora la vaguedad. El lenguaje matemático tiene un poder descriptivo preciso. La geometría euclidiana se formuló a partir de axiomas claros. ¿Cuál de estas tres ideas podríamos justamente, perfecto, justamente, perfecto, ¿ya? ¿Cuál de estas tres ideas, por ejemplo, sería en este caso la que se opone, la que niega, la que contradice mi texto? A ver, miren esas tres ideas. Recuerden lo que hemos leído, recuerden cómo me han hablado de las matemáticas, recuerden lo que me han dicho de las matemáticas y cómo se utiliza en la parte de la ciencia. Así que, ¿cuál de estas tres es la que se opone al texto? La que niega lo que el texto me dice, la que contradice lo que el texto me señala. A ver. Miren bien esas tres, lean bien esas tres. Miren lo que cada una de ellas me aporta, lo que cada una de ellas me dice. ¿Cuál de estas tres se opone? El uso del lenguaje matemático incorpora la vaguedad. El lenguaje matemático tiene un poder descriptivo preciso. La geometría euclidiana se formuló a partir de axiomas claros. A ver, ¿qué me dicen ustedes, colegas? Por ejemplo, aquí me dice Silvio, ya me indica la A, y también Beatriz me propone que va a ser la A. Tenemos dos respuestas en este momento, ya vamos dos.
¿Qué más me dicen, colegas? ¿Qué más me señalan? Bien, bien ahí. A ver, ¿quién más me da su respuesta? ¿Cuál de estas tres va a ser la incompatible, la que se opone al texto? A ver, ¿alguien más por ahí? Fíjense bien, recuerden, oposición, contrariedad, niega lo que el texto propone, contradice lo que el texto dice. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿A qué se refiere vaguedad? Ah, qué bien que pregunten, eso me gusta. Cuando hay una palabra que no se le pregunten nomás. Cuando hablamos de vaguedad, su propia misma palabra dice algo vago, algo poco claro, algo poco exacto. Eso quiere decir vaguedad. La vaguedad en el lenguaje involucra el uso de ciertas palabras que se pueden interpretar de diversas formas. Por ejemplo, si yo digo, qué asombrosa película, pero ¿asombrosa en qué sentido? Asombrosa que en su estructura, en los personajes, en el trama, en el guión, ¿en qué? Esa expresión es un término vago, no es muy claro. Dice usted determinarme que va a ser la. A ver, vamos a ver esa. Justamente, esa palabrita vaguedad que señalaba la incompatibilidad. En el texto sería algo totalmente descabellado decir que el lenguaje matemático es vago, porque al contrario, no es vago, es preciso, es exacto. Justamente por eso la B era compatible. Era justamente idea que se relacionaba con mi texto. Y la C también se relacionaba, porque la geometría euclidiana se formuló con axiomas claros y por eso aún ahora se sigue entendiendo y no ha cambiado justamente su poder para transmitir las ideas que justamente se mantuvieron a sus inicios. Pero el decir incorpora la vaguedad sería prácticamente como decirle texto, lo que tú me has dicho no tiene totalmente ningún sentido. Y por esa razón, esa es la incompatible, la A. Muy bien, ¿no ven? Ahí está, estamos bien, estamos ya por buen camino, colegas. Síganme así, síganme así. Vamos a otra pregunta más, vamos a otra más. A ver, vamos a la siguiente. La pregunta que viene dice, miren, una pregunta de inferencia, a ver, vamos a deducir. Se infiere del texto que el lenguaje científico alcanza su máximo rigor cuando se expresa en entidades abstractas, enunciados formalizados, conceptos verificables. El lenguaje científico llega a su plenitud, llega a su esplendor, llega a la máxima parte justamente de su empleo. ¿En qué momento? Cuando yo uso ¿qué? Cuando yo utilizo entidades abstractas para presentarlo, cuando yo utilizo enunciados formalizados, o cuando yo empleo conceptos verificables. A ver, ¿ustedes qué me dicen, colegas? ¿Cuál será de esas tres ideas la que refleja la plenitud a la que puede llegar el lenguaje científico? Silvia me propone que va a ser la C, por ejemplo. ¿Ah? Tengo la primera idea. ¿Bien? ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más por ahí agrega? Una idea más. Una respuesta más. Fíjense bien, mírenlo bien. Miren las palabras que se usan en cada alternativa. Porque un término a veces puede modificarlo todo. Puede comenzar de forma muy agradable el enunciado como respuesta, pero luego aparece una palabra que cambia todo el sentido. A ver, ¿qué más me responden? ¿Qué más me responden? ¿Con qué de esos elementos podríamos decir que ese lenguaje científico llega a su plenitud? La C. La C también me dice justamente por acá por el audio. Marlene propone que va a ser justamente la C. Así que veamos la C. Conceptos verificables, pero ahí hay un pequeñísimo error. ¿Por qué? Voy a reducir a lo que es el texto, para que ustedes lo vean. Miren acá. Miren aquí. Aquí, 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 aquí. Entonces justamente el texto. Miren lo que dice el texto justamente acá. Vamos a leer justamente la parte de lo que es el segundo párrafo. Así pues, el lenguaje ideal de la comunicación científica se encuentra en las matemáticas. Por su propia esencia, las matemáticas son inequívocas y universalmente válidas. No solo los modernos matemáticos chinos utilizaban la simulación estándar de la álgebra europea. Los antiguos matemáticos chinos descubrieron el teorema de Pitágoras, independientemente de sus componentes griegos, y los antiguos matemáticos hindúes jugaron en números enormes mucho antes de que los cómputos astronómicos lo necesitaran.
El afán por expresar todo conocimiento científico en términos matemáticos es una consecuencia elemental del modelo de ciencia que tenemos. En búsqueda de un consenso, tenemos que alcanzar ese mecanismo para construir mensajes de un grado máximo de claridad y precisión. Aunque podamos sospechar lo que sea sobre las limitaciones que tendría una descripción en conceptos, en términos matemáticos, de la expresión humana, el lugar central de las matemáticas en las ciencias naturales es merecido y adecuado. La pista para esa respuesta estaba aquí. Miren aquí. En búsqueda de un consenso, tenemos que alcanzar este mecanismo para construir mensajes en un grado máximo de claridad y de precisión. Por lo tanto, si hablamos de claridad, hablamos justamente de precisión y de claridad, entonces requerimos para que el lenguaje científico llegue a su plenitud, que se empleen enunciados de tipo formalizado, o sea, que tengan la forma precisa y adecuada para que se expresen las ideas con esa claridad que se busca. ¿Y por qué no pudo ser esa C? Conceptos verificables. Porque esta idea de conceptos verificables, y retrocedo al texto una vez más, estaba relacionado con lo que es en sí la propia matemática. ¿Por qué digo esto? Miren acá. Pues es comprensible y susceptible de verificación en principio por un observador. El concepto matemático, o sea, si ahí me preguntaban, si en el texto me preguntaban, el lenguaje matemático, no científico, matemático, llega a su plenitud, ahí sí, cuando se utiliza conceptos verificables. Pero cuando hablamos del lenguaje científico, este llega a su plenitud cuando esos conceptos, esos enunciados, tienen una forma precisa, exacta. Y por esa razón es que la respuesta ahí era esa de colegas, ¿ya? Solamente es cuestión de ver justamente qué es lo que me están preguntando. Si me preguntaban por lo que es el lenguaje científico, ahí miraba la última parte del texto. Pero si me preguntaban por el lenguaje matemático, ahí estaba la parte de verificables a la final del primer párrafo, ¿ya? Así que ahí está nuestra respuesta correspondiente. Y para acabar este texto, la última pregunta, a ver si ustedes la pueden hacer bien. Creo que lo van a hacer muy bien. Mírenla bien, miren bien esa pregunta. Miren aquí. Tipo de texto según su estructura es. Este texto que acabamos de leer, según la idea principal, era específico, claro, era específico, Marco. Ahora sí, explico aquí la última pregunta. Este texto que acabamos de leer sobre el lenguaje matemático y su influencia justamente en la parte científica, la cual requiere a las matemáticas para ello, ¿qué tipo de texto es, colegas? ¿Es un texto encuadrado? ¿Es un texto centralizante o es un texto de tipo paralelo? A ver, voy a volver a poner al texto para que ustedes se puedan dar cuenta. Voy a volver a poner el texto, recuerden esos tres nombres, encuadrado, centralizante y paralelo. Voy a volver a poner a la lectura para que ustedes la puedan ver una vez más y me digan, ¿dónde está la idea principal? ¿En dónde la encuentro? Por ejemplo, me dice justamente Marley que va a ser encuadrado, o sea que está al inicio y está al final la idea principal. Ya tengo la primera idea. ¿Alguien más por ahí? Fíjense bien. Miren el texto con calma, mírenlo adecuadamente, fíjense bien. Y díganme, en esta lectura, ¿en dónde va a estar la idea principal? Porque lo bueno es que aquí sí el autor la menciona. Sí es una idea principal explícita. Así que por tal motivo, dejamos de lado al texto de tipo paralelo, porque aquí sí hay una idea principal. Así que, a ver, ¿qué me dice? ¿Será la A? ¿Será un texto de tipo encuadrado? Parece que es para que tú infieras. Para que yo infiera. A ver, vamos a ver entonces, ¿ya? Si es un texto encuadrado, quiere decir que lo que está al inicio del texto se repite al final, pero con otras palabras. Veamos entonces, como la primera oración. El último paso en la formalización de la teoría científica consiste en transformarla en matemáticas, ¿ya? Y al final, ¿qué me dice? Vamos a leer la última oración. Aunque podamos sospechar lo que sea sobre las limitaciones que tendría una descripción en términos matemáticos, la expresión humana,
el lugar central de las matemáticas y las ciencias naturales es merecido y adecuado. Me doy cuenta de algo importante. Al inicio, nunca me hablaron de ciencias naturales. Solamente al final me han hablado de las ciencias naturales. Segundo, al inicio no me indica que se pueden presentar ciertas limitaciones en el lenguaje matemático, pero al final sí lo tienen. Así que, a diferencia del texto encuadrado que vimos, aquí sí no va a ser. No hay elementos semejantes en la primera oración y en la última oración. Hay variaciones, así que no puede ser. Pero a ver, enviar el link justamente a ver, el link a asistencia, pues después lo van a justamente enviar. Así que no es un texto de tipo encuadrado. Y entonces, ¿qué tipo de texto es? Miren esta partecita. Miren lo que hice acá. Miren con este conector de la sí. Así pues, el lenguaje ideal de la comunicación científica se encuentra en las matemáticas. Todo este primer párrafo, el autor me fue presentando que para evitar las ambigüedades en un texto, requiero el lenguaje matemático. Todo este primer párrafo, con el ejemplo del benceno, con el ejemplo del átomo de carbono, le sirvió para llegar a una conclusión definitiva. El lenguaje ideal de la comunicación científica se encuentra en las matemáticas. Y luego de eso, luego de haber mencionado esa idea, la parte justamente del centro, todo lo demás ha sido explicarme sobre ese lenguaje matemático y su gran importancia en la ciencia, con el ejemplo de los chinos y los hindúes, y en la última parte, con lo que es, a pesar de que este lenguaje tenga limitaciones, para las ciencias naturales, es el lenguaje ideal. Por esa razón, colegas, este texto es un ejemplo ya en escala más grande de un texto de tipo centralizante. Ahí está la idea principal, en el centro, por ejemplo. Así que vamos ahora justamente a ver las preguntas que nos faltaban. La última pregunta. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y ahí está, centralizante. La idea principal estaba en el centro del texto, justamente en el segundo párrafo de la lectura. Ahí estaba. Lo primero que presentó el autor fue una serie de ideas para indicarme lo importante que era la matemática en algunas expresiones científicas. Luego concluyó que el lenguaje científico necesita las matemáticas y luego me explicó con más ejemplos de los chinos, de los hindúes, y me señaló también las limitaciones que puede tener este lenguaje en la parte de la expresión, por ejemplo, del ser humano. El ser humano, de repente, con términos matemáticos no lo podría describir adecuadamente, pero las ciencias naturales sí las puede hacer y es ideal. ¿Ah? Así es como termina esta última pregunta de esta lectura, por ejemplo. ¿Ya? Así que ahí llegamos al final de nuestra justamente sesión de este día, por ejemplo. Ya seguramente les van a pasar, o ya les pasaron justamente, los archivos que vamos a ver de otros textos que estaban aquí justamente en lo que respecta a las diapositivas. Igual también les van a pasar más adelante seguramente con las respuestas correspondientes para que puedan trabajarlas adecuadamente. ¿Ya? Así que simplemente me resta decirles, colegas, con calma, lean con calma, Profesor, fíjense con calma. disculpe. Dime. ¿Y cuándo es paralelo? Entré un poco tarde. Ya, un texto paralelo, por ejemplo, va a ser cuando yo, por más que lea 1000 veces el texto, nunca voy a encontrar la idea principal explícitamente. Porque todos los enunciados que forman parte del texto son del mismo valor. Por ejemplo, antes de irme, te muestro aquí un texto paralelo para que tú te puedas dar cuenta de ello. Ya, en lo que respecta a la diapositiva, está, por ejemplo, un ejemplo de texto paralelo. Aquí está, por ejemplo. En este texto que vimos justamente hace ya un rato de la población negra, este texto es un ejemplo de tipo paralelo. Porque si te das cuenta, si lo lees justamente como este cuento, después cuando lo van a justamente leer en la parte de las diapositivas, todos estos textos
todas estas ideas que forman parte de ese texto, ni una es la más importante. Todas cambian un aspecto, hablan de una cosa distinta, tocan un punto diferente, del mismo tema, pero un punto distinto. No hay ni una idea que logre dirigirlas a todititas las demás. Cuando se presenta un caso como ellos, ahí decimos que este texto es paralelo. Y entonces, ¿qué voy a hacer en un texto paralelo si es que me preguntan por la idea principal? La debo deducir. Como la deduzco, debo analizar cada idea secundaria y en forma de una conclusión, con mis propias palabras, expresar la idea principal que se haya ocurrido. ¿Ya? Ese es el texto de tipo paralelo. Es un texto muy común, pero a veces puede aparecer cuando nos dan de repente una lectura que tiene que ver con un cuento, un fragmento de algún relato, por ejemplo. A veces esos textos son justamente por ser narraciones, no tienen una idea principal directamente presentada, sino que hay que deducirla, por ejemplo, con ella.